Hay que tener buen humor para enfrentar esta vida. Ya, ahora sí yo lo tengo listo. Bueno. Ok, yo soy el número 6. Falta un minuto. Falta un minuto. La oración la va a ofrecer hoy Ketty. Sí. Bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar nuestra reunión. Entonces, como anuncio, tenemos que tentativamente el sábado 8 de abril a las 6 de la tarde vamos a hacer la capacitación donde vamos a compartir tanto las personas que tienen grupo como las personas que deseen tener grupo. Estamos invitando ese día a Marcelino, Ketty, Pepe, serían buenos ustedes en Canadá, a la gente de Perú, la gente de Miami, la gente de Venezuela, René, Carmencita y Osvaldo, y Samuel, sería bueno que asistiera, y hay que decirle a nuestro amigo Milton, a los que tengan pensado desarrollar grupos. Yo pienso que es una experiencia muy bonita y vamos a aprender muchas cosas de lo que ha pasado, ¿ok? Entonces vamos a ofrecer nuestra oración, vamos a confirmarlo tentativamente, entonces sería el sábado 8, a las 8 de abril, a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y entonces estaremos pendientes para que Wilfredo y Fanny nos confirmen también. Bueno, la oración entonces la quieres ofrecer, Ketty, por favor. Amado Padre, este es un momento muy feliz para nosotros porque estamos reunidos una vez más para compartir la revelación de este maravilloso libro. Abre, Padre, ilumina nuestras mentes para asimilar los conocimientos y lograr mejor comprensión de la humanidad. Fortalece nuestra personalidad y es nuestro deseo que sea tu voluntad en nosotros. Haznos ser mejores personas. Te lo pedimos por nuestro amado Jesús. Amén. Amén. ¿Empezamos? Arranca, Marcelino. Muy bien. Documento 88. Los fetiches, los amuletos y la magia. El concepto del espíritu que penetra en un objeto inanimado, un animal o un ser humano es una creencia muy antigua y honorable que prevaleció desde el comienzo de la evolución de la religión. Esta doctrina de la posesión por los espíritus no es más ni menos que fetichismo. El salvaje no necesariamente adora el fetiche, adora con mucha lógica y reverencia al espíritu que reside en el fetiche. Al principio, el espíritu de un fetiche se consideraba ser el fantasma de un hombre muerto. Más adelante, se suponía que residían en los fetiches los espíritus más elevados. Así, el culto de los fetiches finalmente incorporó todas las ideas primitivas de los fantasmas, las almas, los espíritus y la posesión demoníaca. Sección 1. La creencia en los fetiches. El hombre primitivo siempre quería transformar todo suceso extraordinario en un fetiche. El azar dio, por consiguiente, origen a muchos fetiches. Un hombre está enfermo, sucede algo y se mejora. Lo mismo ocurre con la reputación de muchos remedios y métodos empíricos de tratar las enfermedades. Los objetos que aparecían en los sueños muy frecuentemente eran convertidos en fetiches. Los volcanes, aunque no las montañas, se volvieron fetiches. Los cometas, pero no las estrellas. El hombre primitivo consideraba las estrellas fugaces, los meteoros
como presagios de la llegada a la tierra de espíritus especiales. Los primeros fetiches fueron pedregullos con marcas peculiares y desde entonces el hombre ha buscado las piedras sagradas. Un hilo de cuentas fue antiguamente un hilo de piedras sagradas, una serie de amuletos. Muchas tribus tuvieron piedras fetiches, pero pocos han sobrevivido como lo han hecho el Kaaba y la piedra de Scone. ¿Ustedes saben qué es eso? No. Ok. Entonces, Marcelino, ¿puedes dejar de compartir un momento? Bienvenidos a los que acaban de llegar. Bienvenida, Rita. Fanny, Wilfredo. Fanny y Wilfredo ya estaban. Claro. A ver. Rita, Ariel, Germán. Paulita, no te voy a saludar. ¿Scone no es un punto geográfico? No. Bueno, aquí tenemos el Kaaba. Y yo quiero, pues, resumirles básicamente en la siguiente forma. El Kaaba es este cubo que está en la plaza de la Meca, ¿sí? Ese es como un tabernáculo. Y miren ustedes lo interesante de los mitos y de las tradiciones del islamismo. Dice, el Kaaba dado el cubo es una construcción en forma de cubo que se halla dentro de la mezquita Masjid al-Haram en la Meca, Arabia Saudita, y representa un lugar sagrado, el lugar sagrado de peregrinación religiosa más importante del Islam. Es la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal y hacia ella orientan su rezo los musulmanes de todo el mundo ubicado en el oriente. El Corán dice que fue construida por Abraham, Ibrahim y su hijo Ismail. En una de sus esquinas contiene una reliquia, un meteorito de origen indeterminado o una piedra negra. La edificación está conformada por capas de piedra azulada grisácea sacada de la montaña que rodean la ciudad. La peregrinación hasta la Meca y la Kaaba o Hajj es uno de los 5 pilares del Islam. Sin embargo, la Kaaba y la piedra negra no son objetos de adoración en el Islam, pues los musulmanes adoran única y exclusivamente a Alá. Entonces aquí tenemos la piedra negra. Bueno, aquí está cómo está la construcción y cómo está la piedra colocada y todo, ¿sí? Cómo está ese tabernáculo, llamémoslo. Entonces aquí está cómo fue hecho, pero yo quisiera también compartirles algo que encontré en las tradiciones musulmanas que dice que es muy interesante porque dice, también colocaron en la esquina oriental del edificio la piedra negra que le entregó el arcángel Gabriel. Óigame esto. Una vez que estuvo terminado el templo, Alá ordenó a Abraham que convocase a toda la humanidad para visitar la Kaaba. Es por ello que cuando un musulmán la visita exclama, heme aquí, oh Señor. Mahoma recoge en el Corán los relatos populares existentes que hablan del viaje de Abraham a la Meca. Si bien existían más relatos y leyendas con seguridad provenientes de los grupos judíos de Arabia. Por ejemplo, que en la zona estaba el sepulcro de Eva, hágame el favor. ¿Sí? Y la piedra negra está engastada en un bloque de plata que aglutina todos los fragmentos que resultaron después de que estallara debido al calor provocado por un incendio en el año 683. Se trata de una pieza de basalto negro con posible origen volcánico de unos 30 centímetros. La piedra fue robada en el año 930 y restituida 20 años después. Para los fieles musulmanes, la piedra negra es un meteorito extraterrestre. ¿Sí? Para algunos es un trozo de la estrella de la Osa Polar y le fue entregada a Abraham e Ismail por el arcángel Gabriel en la colina de Abu Qubais, quienes la empotraron en el lugar que actualmente ocupa en la esquina oriental de la Kaaba a unos 40 metros de altura y que marca el inicio final de cada una de las 7 vueltas rituales que cada peregrino debe dar a la Kaaba como los ángeles lo hacen en el trono de Dios. Los peregrinos intentaban besarla o tocarla en señal de veneración, pero nunca de adoración, ni siquiera es el punto de postergación, pues lo es cualquiera de la Kaaba. Los musulmanes dicen que la piedra descendió a la tierra más blanca que la leche, pero los pecados de los hijos de Abraham la volvieron negra. Entonces ahí ven ustedes de dónde sale esta leyenda. Pero además nos habla también de la piedra Scone. Entonces les voy a leer lo que es la piedra Scone. La piedra Scone dice
La leyenda oficial de los reinos de Escocia e Inglaterra afirma que la piedra del destino es la utilizada por Jacob para apoyar la cabeza en el pasaje del Génesis en el que sueña con la llamada escalera de Jacob. Eso está en Génesis 28, 10 al 18. Dice, los orígenes históricos de la piedra, como elemento de los rituales de coronación, tampoco están muy claros. Lo más probable es que se trate del antiguo sitial de coronación de los Dalriadas, originalmente instalado en Dunnad y traído a Antrim primero y luego a Argyll y finalmente a Scone en el norte de Perth, ¿sí? Su ubicación definitiva durante al menos 4 siglos, fue la ubicación durante al menos 4 siglos, y todos los reyes escoceses fueron coronados sobre esta piedra, al menos desde Kenneth I de Escocia hasta John Balliol en 1296. Durante la Edad Media, la piedra del destino apenas sufrió traslado ni modificaciones. Una leyenda tradicional afirma que Roberto I de Escocia regaló un pedazo a los irlandeses en agradecimiento por su colaboración en la batalla de Bannockburn. El fragmento de la piedra otorgado pasó a ser denominada la piedra de Blamney. Para que miren ustedes la cantidad de tradiciones y de tonterías ¿sí? que estamos hablando de los fetiches, ¿sí? Claro que dígale, es un musulmán y verá lo que le pasa. Puedes continuar, Marcelino. Pero claro que si le conectas el micrófono se oye mejor. Bienvenida, Carlotita. Gracias por la observación. Muchas tribus tuvieron piedras fetiches, pero pocos han sobrevivido como lo han hecho en Kaaba y la piedra de Scone. El fuego y el agua también estaban entre los fetiches primitivos, y la adoración del fuego, juntamente con la creencia en el agua bendita, aún sobrevive. Los árboles fetiches fueron un desarrollo posterior, pero entre algunas tribus la persistencia de la adoración a la naturaleza condujo a la creencia en amuletos poseídos por algún tipo de espíritu de la naturaleza. Cuando las plantas y las frutas se volvían fetiches, era tabú comerlo. La manzana fue entre las primeras en esta categoría. Los pueblos levantinos no la comían jamás. Si un animal comía carne humana, se volvía un fetiche. De esta manera, el perro se tornó un animal sagrado para los parceos. Si el fetiche es un animal y el fantasma reside permanentemente en él, el fetichismo raya con la reencarnación. De muchas maneras, los salvajes envidiaban a los animales. No se consideraban superiores a ellos y frecuentemente se ponían el nombre de las bestias favoritas. Cuando los animales se volvieron fetiches, fue tabú comer la carne del animal fetiche. Los monos y los simios, debido a su semejanza con el hombre, entraron muy pronto a ser fetiches. Más adelante, también se consideró de igual manera las serpientes, las aves y los cerdos. En cierto momento la vaca era un fetiche, siendo su leche tabú, mientras que sus excrementos se consideraban en alta estima. La serpiente fue reverenciada en Palestina, especialmente con los fenicios que, juntamente con los judíos, la consideraban el vocero de los espíritus malignos. Aún muchos hombres modernos creen en los poderes mágicos de los reptiles. Desde Arabia, a través de la India, hasta la danza de la serpiente de la tribu Motu, de los hombres rojos, la serpiente ha sido reverenciada. Algunos días de la semana eran fetiche. Por muchas edades el viernes se consideró el día de la mala suerte y el número 13 un numeral maligno. Los números de la buena suerte, 3 y 7, aparecieron como consecuencia de revelaciones posteriores. El 4 era el número de la suerte del hombre primitivo y se derivaba del reconocimiento primitivo de los 4 puntos cardinales. Se consideraba mala suerte contar las cabezas de ganado u otras cuestiones. Los antiguos siempre se opusieron a hacer un censo, numerar al pueblo.
El hombre primitivo no hizo del sexo un fetiche desmedido. La función reproductora tan solo recibía una limitada atención. El salvaje tenía una mente natural, ni obscena ni mojigata. La saliva era un fetiche poderoso. Se podía ahuyentar a los diablos escupiendo sobre la persona. Era un gran cumplido que un anciano o un superior le escupiera a uno. Ciertas partes del cuerpo humano se consideraban fetiches potenciales, particularmente el pelo y las uñas. Se tenía en gran estima las uñas largas de los caciques y los trozos que de ellas provenían eran considerados fetiches poderosos. La creencia en la calavera como fetiche explica la existencia más reciente de los cazadores de cabeza. El cordón umbilical era un fetiche de alto valor. Aún ahora, así se lo considera en África. El primer juguete de la humanidad fue un cordón umbilical preservado, engarzado de perlas, cosa bastante frecuente, fue el primer collar del hombre. Los niños jorobados y tullidos se consideraban fetiches. Se creía que los lunáticos estaban bajo la influencia de la luna. El hombre primitivo no podía distinguir entre el genio y la locura. Los idiotas eran azotados a muerte o reverenciados como personalidades fetiches. La histeria confirmó aún más la creencia popular en la brujería. Los epilépticos eran a menudo sacerdotes y curanderos. La intoxicación alcohólica se consideraba una forma de posesión de los espíritus. Cuando un salvaje se emborrachaba, se colocaba una hoja en el pelo para significar que no era responsable de sus acciones. Los venenos y los intoxicantes se volvieron fetiches. Se les consideraba poseídos. Mucha gente consideraba que los genios eran personalidades fetiches poseídas por un espíritu sabio. Y estos seres humanos talentosos aprendieron pronto a usar el engaño y el soborno para fomentar sus propios intereses egoístas. Un hombre fetiche se consideraba más que humano, era divino, aún infalible. Así pues, los caciques, reyes, sacerdotes, profetas y líderes de la iglesia realmente tuvieron gran poder y ejercieron una autoridad sin límites. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir. Y entonces, ustedes ya aprendieron que se pone una hoja en la cabeza antes de emborracharse y vale todo. Bueno, pues, Yo iba a hacer una broma, pero dije, no, este es un salón serio, yo no puedo hacer bromas aquí. Entonces la patita de conejo también es un fetiche. claro, todos son La fetiches. patita de conejo. Yo he visto que acá, cuando fuimos a Montreal, en una tienda así, muy bonita, muy así como dicen acá, fancy, vendían la extensión, la última parte de la uña del dedo de un oso, con la uñita. En Canadá hay mucho fetiche porque acuérdate que los indios tienen mucha tradición. Entonces, con los colmillos y cosas venden muchas cosas, además muy bonitas, ¿no? Como adornos, pero no como fetiche. Sí, pero eso también es Parte de su cultura por los tótems y todas esas cosas que acuérdate que los hijos allá, los indios, las culturas indígenas de Canadá fueron muy fuertes. Sí. Espero nadie se moleste, pero el crucifijo caería en esta categoría. Pues, hermano, es parte de lo mismo. Acuérdate que el cristianismo adoptó el crucifijo, ¿sí? Y de hecho, mientras más tétrico, mejor. Para que es una cosa absurda, ¿no? Porque y siempre se dice que quién pondría una foto de su papá masacrado en un accidente, ¿sí? Y que lo que trataría de recordar es la imagen bonita de la persona. Pero como eso se volvió un fetiche, ¿sí? Pues la verdad es parte del cristianismo, aunque las iglesias evangélicas no admiten símbolos, ¿no? Pero en la iglesia católica, por ejemplo, se ve mucho, y las vírgenes y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Todos son fetiches. Pero bueno, continuemos. Bien. Me escuchan, ¿verdad? Sí, señora. La evolución del fetiche. Se suponía que los fantasmas preferían residir en un objeto que les había pertenecido cuando estaban vivos en la carne.
Esta creencia explica la eficacia de muchas reliquias modernas. Los antiguos siempre reverenciaban los huesos de sus líderes, y los restos del esqueleto de los santos y héroes todavía se consideran con respeto y miedo supersticioso. Aún actualmente se hacen peregrinajes a la tumba de los grandes hombres. La creencia en las reliquias es una consecuencia del antiguo culto fetichista. Las reliquias de las religiones modernas representan un intento de racionalizar el fetiche del salvaje, elevándolo así a una posición de dignidad y respetabilidad de los modernos sistemas religiosos. Se nos voló la lectora. Es pagano creer en los fetiches y en la magia, pero parecería bien aceptar las reliquias y los milagros. El fogón, la hornilla, se tornó más o menos un fetiche, un lugar sagrado. Los santuarios y templos fueron al principio sitios fetiches porque ahí se había enterrado a los muertos. La cabaña fetiche de los hebreos fue elevada por Moisés al lugar donde habitaba un super fetiche, el concepto por entonces existente de la ley de Dios. Pero los israelíes no abandonaron nunca la peculiar creencia canaanita en la piedra del altar. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Creían firmemente que el Espíritu de Dios moraba en esos altares de piedra. En realidad eran fetiches. Perdóname, Ketty, hay una cosa interesante. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que todos los altares católicos llevan una piedra? Los que no son de piedra, son de madera, tienen una piedra metida dentro de la madera. Y Sí, Jaime, yo sí sabía eso. Además de la piedra, tiene reliquias de santos. Se llama la piedra de Ara, ¿no es? Correcto. Listo, continúa. Bien. Las imágenes más primitivas se hicieron para preservar la apariencia y la memoria de los muertos ilustres. Eran en realidad monumentos fúnebres. Los ídolos fueron un refinamiento del fetichismo. Los primitivos creían que una ceremonia de consagración hacía que el espíritu entrara en la imagen. Del mismo modo, si se bendecían ciertos objetos, estos se volvían amuletos. Moisés, al agregar el segundo mandamiento al antiguo código moral de la magia, hizo un esfuerzo para controlar la adoración de los fetiches entre los hebreos. Perdónenme un momentico. ¿Dónde está y cuál era el código moral de Dalmatia? Código moral son seis normas. Algo así, como 6 normas. Acuérdense que los primeros mandamientos fueron el Código Moral de Dalmatia, documento 6678. A ver si alguien nos lo busca, por favor, para que nos lo leyera. Porque dice que muy... Tienes que detenga la... No, tú quédate ahí, que alguien nos lo busque. A ver, alguien que nos ayude con el libro de papel. No quería no matar. Documento 6678. No matar, no robar. Se conocía con el nombre del Camino del Padre y consistía en 7 mandamientos como siguen. ¿A eso te refieres? Correcto. 1. No temas ni sirvas a otro Dios que no sea el Padre de todo. 2. No desobedezcas al Hijo del Padre, el gobernante mundial, ni faltes al respeto de tus asociados sobrehumanos. 3. No mientas cuando comparezcas ante los jueces del pueblo. 4. No mates a hombres, mujeres o niños. 5. No robes los bienes ni el ganado de tu prójimo. 6. No toques a la esposa de tu amigo. 7. No faltes al respeto a tus padres ni a los ancianos de la tribu. Ese fue el código legal de Dalmatia durante casi 300.000 años. Y gran parte de las piedras sobre las cuales se escribió este código yacen actualmente bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia y Persia. Llegó a ser costumbre traer a la mente
uno de estos mandamientos cada día de la semana, sirviéndose de él como saludo y como acción de gracias a la hora de las comidas. Ok, mil gracias. ¿Y dijimos que Persia era en dónde? Irán. Ah, eso sí. Irán, o sea, abajo del Golfo Pérsico, ahí tenemos la patica de Irán, ¿sí? Y ahí quedaba la Matia. Entonces ahí está, donde se hundió, están esas tablas con ese camino del Padre, con esos 7 mandamientos. Ahora, es muy interesante porque uno va viendo cómo evolucionan y cómo se van inventando más cosas, ¿no? Entonces ya Moisés los cambia. Entonces son los mandamientos que encontramos en Éxodo 20, que ya son más que un código moral, como fue el camino del Padre, ya el Éxodo 20, que son los famosos 10 mandamientos, que incluso al principio eran más de 10, pues ya estaban más adaptados, llamémoslo así, a la religión hebrea, ¿sí? Al judaísmo, al pueblo hebreo. Pero bueno, continúa, Ketty, por favor. Ketty, con micrófono te oyes mejor. Disculpa. Moisés, al agregar el segundo mandamiento al antiguo código moral de la Lamatia, hizo un esfuerzo para controlar la adoración de los fetiches entre los hebreos. Indicó cuidadosamente que no se debían hacer imágenes que pudieran ser consagradas como fetiches. Lo expresó claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Aunque este mandamiento retrasó mucho el arte entre los judíos, también disminuyó la adoración a los fetiches. Pero Moisés era demasiado sabio como para intentar desplazar en forma repentina a los antiguos fetiches. Por consiguiente, consiguió en colocar ciertas reliquias junto a la ley en el altar combinado de guerra y santuario religioso que fue el arca. Finalmente, las palabras se volvieron fetiches, más particularmente aquellas que se consideraban palabras de Dios. De esta manera, los libros sagrados de muchas religiones se han vuelto prisiones fetichísticas que encarcelan la imaginación espiritual del hombre. El esfuerzo mismo de Moisés contra el fetichismo se tornó un fetiche supremo. Su mandamiento más adelante fue utilizado para paralizar el arte y ahogar el encanto y el amor de lo bello. En los tiempos antiguos, la palabra fetiche de la autoridad era una doctrina que inspiraba temor. El tirano más terrible que esclaviza al hombre. Un fetiche doctrinal lleva al hombre mortal a traicionarse a sí mismo, cayendo en las garras de la mojigatería, del fanatismo, la superstición, la intolerancia y la más atroz de las crueldades bárbaras. El respeto moderno por la sabiduría y la verdad es tan solo un escape reciente de la tendencia a fabricar fetiches hasta los niveles más altos de pensamiento y de razonamiento. En cuanto a los escritos fetiche acumulados, que muchos religiosos consideran libros sagrados, no solo se cree que el contenido del libro es verdad, sino también que toda verdad está contenida en el libro. Si uno de estos... Perdóname, miren qué interesante esto. Y miren, por ejemplo, en el fetiche que es la Biblia. Pero así como la Biblia es todos los libros sagrados. Miren ustedes ahorita que acaba de jurar en la presidencia el amigo de Flor, ¿sí? Que siempre ponen una Biblia, ¿no? Y es importantísimo. Y sacan que la Biblia que era de la abuelita de no sé quién, que la Biblia, y van ya hacen la promesa, los políticos y eso en general, ¿no? Que son semejantes bellezas sobre la Biblia como si fuera gran cosa, porque entre otras cosas, los que sostienen que la Biblia es la palabra de Dios, dicen como que la verdad está contenida en el libro, ¿sí? Toda la verdad. O sea, inmediatamente frenan el progreso cuando encajonan la verdad, porque si algo aprendemos en Urantia es que la verdad es evolucionaria. La verdad va siendo revelada poco a poco en la medida que tenemos capacidad para discernir y comprender las cosas que se nos dan. Entonces, miren ustedes cómo se limita el hombre mismo al pretender que toda la verdad está contenida en un solo libro, que puede estar en un solo libro, independientemente de cuál sea, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante para ver cómo las escrituras se convierten en fetiches. Continúa, por favor. Si uno de estos libros sagrados llega a declarar que la Tierra es plana,
por largas generaciones los hombres y mujeres, por otra parte de mente sana, rehusarán aceptar pruebas positivas de que el planeta es redondo. La práctica de abrir uno de estos libros sagrados y leer al azar un pasaje para poder determinar importantes decisiones de vida o de proyectos no es más ni menos que fetichismo descarado. Jurar sobre un libro sagrado o sobre algún objeto de veneración suprema es una forma de fetichismo refinado, pero representa un real progreso evolutivo, el avance del temor fetichista, de las uñas del cacique salvaje a la adoración de una espléndida colección de cartas, leyes, leyendas, alegorías, mitos, poemas y crónicas que, después de todo, reflejan la selección de la sabiduría moral de muchos siglos, por lo menos hasta el momento y acontecimiento en que se los reúne en un libro sagrado. Las palabras, para volverse fetiches, deben ser consideradas inspiradas, y la invocación de los escritos supuestamente inspirados por la divinidad condujo directamente al establecimiento de la autoridad de la Iglesia, mientras que la evolución de las formas civiles condujo al florecimiento de la autoridad del Estado. Gracias. Mil gracias, Ketty. Puedes dejar de compartir. Y continúa entonces Osvaldo. Bienvenida, Laurita. Y esperemos que hoy sí puedas leer, Laurita. Perdón, Marcelino, no lo había visto. Era 6678. ¿Lo ven? ¿Está bien ahí? Gracias, Flor. Tres, el totemismo. El fetichismo impregnó todos los cultos primitivos desde la creencia más antigua en las piedras sagradas a través de la idolatría, el canibalismo y la adoración de la naturaleza hasta el totemismo. El totemismo es una combinación de observancias sociales y religiosas. Originalmente se creía que el respeto por el animal totémico de supuesto origen biológico aseguraba el abastecimiento de alimentos. Los tótemes eran al mismo tiempo símbolos del grupo de su dios. Dicho dios era el clan personificado. El totemismo fue una fase en el intento de socializar una religión que por lo demás era personal. El tótem finalmente evolucionó transformándose en la bandera o símbolo nacional de los distintos pueblos modernos. Una bolsa fetiche o bolsa médica era una cartera que contenía una selección considerable de artículos impregnados por los fantasmas, y el curandero de la antigüedad no permitía jamás que su bolsa, símbolo de su poder, tocara el piso. Los pueblos civilizados del siglo XX se aseguran de que sus banderas, emblemas de la conciencia nacional, del mismo modo, jamás toquen el piso. Las insignias de la autoridad sacerdotal y real fueron finalmente consideradas fetiches, y el fetiche del Estado Supremo ha pasado a través de muchas etapas de desarrollo, de los clanes a las tribus, del señorío feudal a la soberanía, de los clanes a las tribus, del señorío feudal a la soberanía, de los tótemes a las banderas. Los reyes fetiches han gobernado por derecho divino y muchas otras formas de gobierno se han prevalecido. El hombre también ha hecho un fetiche de la democracia, la exaltación y adoración de las ideas del hombre común cuando se las denomina colectivamente opinión pública. La opinión de un hombre por sí sola no se respeta demasiado, pero cuando muchos hombres funcionan colectivamente como democracia, este mismo juicio mediocre se considera árbitro de la justicia y norma de la rectitud. Muchas gracias. Mil gracias, Osvaldo. Continúa Paulita.
Perdón, y después Samuel termina, entonces Samuel nos hace 5 y 6 que están corticos y dejamos a Flor para la segunda parte. 4. La magia. El hombre civilizado se enfrenta a los problemas de un medio ambiente concreto mediante su ciencia. El hombre salvaje intentaba solucionar los problemas reales de un medio ambiente ilusorio, fantasmal, mediante la magia. La magia era una técnica para manipular el imaginario medio ambiente espiritual cuyas maquinaciones explicaban constantemente lo inexplicable. Era el arte de obtener la cooperación voluntaria de los espíritus y de forzar la ayuda involuntaria de los espíritus mediante el uso de fetiches o de otros espíritus más poderosos. El objeto de la magia, la hechicería y la nigromancia era doble. Primero, alcanzar una visión del futuro. Segundo, influir favorablemente sobre el medio ambiente. Paulita, me imagino que ahí tienes la definición de nigromancia, por si la quieres compartir. Sí, ahí está. Ok, ¿nos quieres compartir, por favor, lo que tienes ahí? Claro que sí. La nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, mesopotámica, persa, etc. Todas las que ya hemos revisado lo tenían. Se ejercita aún en la actualidad, en donde se busca responder preguntas mediante la intervención de un espíritu. Este es un ejemplo de nigromancia moderna. Mil gracias, Paulita. De nada. Los objetos de la ciencia son idénticos a los de la magia. La humanidad está progresando de la magia a la ciencia. No mediante la meditación y el razonamiento, sino más bien a través de una larga experiencia gradual y dolorosa. El hombre está llegando lentamente a la verdad, comenzando desde el error, progresando en el error y finalmente aproximándose al umbral de la verdad. Solo con la llegada del método científico ha empezado a mirar hacia adelante. Pero el hombre primitivo tenía que experimentar o perecer. La fascinación con la superstición primitiva fue la madre de la posterior curiosidad científica. Había una emoción dinámica progresiva, temor más curiosidad. En estas supersticiones primitivas hubo un poder impulsor progresivo en la antigua magia. Estas supersticiones representaron el surgir del deseo humano por conocer y controlar el medio ambiente planetario. La magia dominó tan poderosamente al salvaje porque éste no podía captar el concepto de la muerte natural. La idea más reciente del pecado original ayudó a debilitar el dominio de la magia sobre la raza, porque explicaba la muerte natural. En cierta época no era infrecuente que 10 personas inocentes fueran ajusticiadas porque se las suponía responsables de una muerte natural. Este es uno de los motivos por los cuales los pueblos antiguos no crecieron más rápidamente, y aún es verdad en algunas tribus africanas. El individuo actuó usualmente el individuo acusado actuaba confesando su culpa, aún sabiendo que se enfrentaba a la muerte. La magia es natural para el salvaje. Cree que un enemigo puede ser eliminado mediante la práctica de la hechicería sobre un mechón de su pelo o un trozo de sus uñas. La fatalidad de una mordedura de serpiente se atribuía a la magia del hechicero. La dificultad para combatir la magia surge del hecho de que el temor puede matar.
Los pueblos primitivos tanto temían la magia que efectivamente ésta les mataba, y los resultados eran suficientes para sustentar esta creencia errónea. En caso de fracaso, siempre existe una explicación plausible. La cura para una magia defectuosa era la magia. Gracias. Gracias, Paulita. Continúa Samuel. De nada. Uy. Los amuletos mágicos. Puesto que todo lo que se relacionaba con el cuerpo podía volverse un fetiche, la magia más primitiva tuvo que ver con el caballo y las uñas. El secreto que rodea la eliminación de las secreciones corporales nació del temor de que un enemigo pudiera posesionarse de algo que provenía del cuerpo y emplearlo negativamente en la magia. Por lo tanto, todos los excrementos del cuerpo se enterraban cuidadosamente. Se prohibía escupir en público por el temor de que la saliva se pudiese usar mágicamente contra la persona. El esputo siempre se cubría. Aún los restos de alimentos, las vestimentas y los adornos podían volverse instrumentos de la magia. El salvaje nunca dejaba restos de su comida sobre la mesa. Todo esto se hacía por temor de que los enemigos pudiesen utilizar estas cosas en sus ritos mágicos, no porque se conociese el valor higiénico de dichas prácticas. Se preparaban amuletos mágicos a partir de una gran variedad de objetos. La carne humana, las garras del tigre, los dientes de cocodrilo, las semillas de las plantas venenosas, el veneno de serpientes y el cabello humano. Los huesos de los muertos se consideraban muy mágicos. Aún el polvo de las huellas podía ser utilizado en la magia. Los antiguos creían firmemente en los amuletos del amor, la sangre y otras formas de secreciones corporales podían asegurar una influencia mágica sobre el sentimiento del amor. Se consideraba que las imágenes eran eficaces en la magia. Se preparaban efigies y al tratárselas bien o mal, los mismos efectos, según se creía, recaían sobre la persona real. Al hacer adquisiciones, las personas supersticiosas masticaban un trozo de madera dura para ablandar el corazón del vendedor. La leche de una vaca negra era altamente mágica. Así también lo eran los gatos negros. La vara o cetro era mágica, así como también los tambores, campanas y nudos. Todos los objetos antiguos eran amuletos mágicos. Las prácticas de una civilización nueva o más elevada se consideraban con desaprobación debido a su supuesta naturaleza mágica maligna. Así fueron consideradas las escrituras, la imprenta y la pintura durante mucho tiempo. El hombre primitivo creía que los nombres debían ser tratados con respeto, especialmente los nombres de los dioses. El nombre se consideraba una entidad, una influencia distinta a la de la personalidad física. Se la ponía al mismo nivel que el alma y la sombra. Los nombres se empeñaban para obtener préstamos. Un hombre no podía usar su nombre hasta que hubiese rescatado el préstamo mediante pago. Presentemente los hombres firman su nombre en los pagarés
Muy pronto el nombre de un individuo se volvió importante en la magia. El salvaje tenía 2 nombres. El nombre importante se consideraba demasiado sagrado como para utilizarlo en ocasiones comunes. Por consiguiente, existía el segundo nombre o el de todos los días, un sobrenombre. Él nunca pronunciaba su nombre verdadero ante extraños. Toda experiencia de naturaleza poco común le estimulaba a cambiarse el nombre. A veces era para curar una enfermedad o detener la mala suerte. El salvaje podía conseguir un nuevo nombre comprándoselo al cacique tribal. Aún ahora los hombres invierten en títulos y diplomas, pero entre las tribus más primitivas, tales como los bosquinianos africanos, no existen nombres individuales. Como dices tú, mientras de un descuento todo está bien. La práctica de la magia. La magia se practicó con el uso de las varas, los ritos de la medicina y los encantamientos. Y se acostumbraba que el que la practicase trabajaba desnudo. Había más mujeres que hombres entre los magos primitivos. En magia, la palabra medicina significa misterio, no tratamiento. El salvaje nunca se curaba a sí mismo. No usaba nunca remedios, excepto por consejos de los especialistas en magia. Y los curanderos vudú del siglo XX son iguales a los magos antiguos. Había una fase pública y privada en la magia. La magia celebrada por el curandero, chamán o sacerdote era, según se suponía, buena para toda la tribu. Los brujos, hechiceros y magos dispensaban magia privada, personal y egoísta que se empleaba como método coercitivo para desencadenar el mal sobre los propios enemigos. El concepto de espiritismo dual, espíritus buenos y malos, originó las creencias más recientes en la magia blanca y magia negra. A medida que la religión evolucionaba, magia fue el término aplicado a las operaciones espirituales fuera del culto propio, y también se le refería a creencias más antiguas sobre los fantasmas. Las combinaciones de palabras, el rito de los cantos y de los encantamientos eran altamente mágicas. Algunos encantamientos primitivos evolucionaron finalmente en oraciones. En cierto punto se practicó la magia imitativa. Las oraciones se representaban, las danzas mágicas no fueron sino oraciones llevadas a la expresión teatral. La oración gradualmente desplazó a la magia como el asociado del sacrificio. Los gestos, siendo más antiguos que el habla, eran más sagrados y mágicos, y la mímica era considerada de fuerte poder mágico. Los hombres rojos frecuentemente representaban el baile del búfalo, en el cual uno de entre ellos interpretaba el papel del búfalo y al dejarse capturar aseguraba el éxito de la caza futura. Las festividades sexuales del día de mayo eran simplemente magia imitativa, un llamado sugestivo a las pasiones sexuales del mundo vegetal. Las esposas estériles emplearon por primera vez las muñecas como talismán mágico. La magia fue la rama del árbol religioso y evolucionario que finalmente dio el fruto de la era científica. La creencia en la astrología llevó al desarrollo de la astronomía. La creencia en la piedra filosofal llevó al conocimiento de los metales.
mientras que la creencia en los números mágicos fundó la ciencia de las matemáticas. Pero un mundo tan repleto de encantamientos contribuyó mucho a la destrucción de la iniciativa y ambición personal. Los frutos del trabajo duro o la diligencia eran considerados mágicos. Si un hombre cosechaba más grano en su campo que su vecino, le podía llevar ante el cacique acusándolo de que atraía el grano del terreno de su vecino indolente. En efecto, en los días de la barbarie era peligroso saber mucho. Siempre existía la posibilidad de que se le ejecutara a uno como artista negro. Gradualmente la ciencia está eliminando de la vida el elemento del juego de azar. Pero si los métodos modernos de educación fracasan, habrá una reversión casi inmediata a las creencias primitivas en la magia. Estas supersticiones aún habitan la mente de muchos pueblos, así llamados civilizados. El idioma contiene muchos fósiles que atestiguan que la raza, por mucho tiempo, ha estado impregnada de la superstición mágica. Palabras como hechizado, malaventurado, posesiones, inspiración, quitarle a uno el espíritu, ingenio, embelecedor, estupefacto y asombrado. Los seres humanos inteligentes aún creen en la buena suerte y el mal de ojo y la astrología. La magia antigua fue el capullo de la ciencia moderna, indispensable en su tiempo, pero ya no útil. Así los fantasmas de la superstición ignorante agitaron las mentes primitivas de los hombres hasta que pudieran hacer los conceptos de la ciencia. Hoy en día, Urantia está en los albores de su evolución intelectual. Una mitad del mundo busca ansiosamente la luz de la verdad y los hechos del descubrimiento científico, mientras que la otra mitad languidece en los brazos de la superstición antigua y de la magia solo ligeramente disfrazada. Presentado por una brillante estrella vespertina de Nevada. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir. Ok, entonces continuamos con el documento 89 y vamos a leer en el siguiente orden. 0 y 1, Carlotica. 2 y 3, Rita. Ángela, 4. Pepe, 5. Carmencita no ha llegado todavía. Entonces, digamos, Laura, el 6. No ha llegado, Jaime. No Ok. ha llegado. Bueno, entonces, Laura, el 6. Flor, 7 y 8. Y Jaime, 9 y 10. Porque los demás no tienen micrófono. Nosotros sí tenemos micrófono, pero ando manejando. Ahí, hermano, listo. Bueno, pero entonces listo. Entonces, listo. Entonces quiere decir que está Laurita lee el 6. Entonces, el 7, José, y el 8, Madeline. Le digo que andamos manejando, no podemos leer. No puede leer. Bueno. Ok, entonces como estaba. Entonces Flor lee 8, lee 7 y 8 y yo leo. Si no, si llego antes a la casa, pues sí, con todo gusto leo. Vale, nos avisas. Listo. Ok, perfecto. Arranquemos. Por favor, ¿me repite cuál es el mío? ¿Cuál me tocó a mí, perdón? Laurita lees el 7. Mentiras, el 6. El 6 porque no está Carmencita. Listo, doña Carlotica, si va a leer, acuérdese de conectar el micrófono. ¿Me ayudas? Ya. Gracias. Es que cuando uno comparte y no quita el micrófono, no puede después. Gracias, Jaime. Ok. Documento 89. El pecado
el sacrificio y la expiación. El hombre primitivo se consideraba deudor de los espíritus, necesitado de redención. Según los salvajes, los espíritus tenían todo el derecho de mandarles aún más mala suerte. A medida que pasó el tiempo, este concepto se desarrolló en la doctrina del pecado y de la salvación. El alma se consideró como llegada al mundo con una prenda, el pecado original. El alma debía ser rescatada. Era necesario proveer un chivo expiatorio. El cazador de cabezas, además de practicar el culto de la adoración a la calavera, podía proveer un sustituto de su propia vida, un hombre expiatorio. El salvaje muy pronto se obsesionó con la idea de que los espíritus derivaban gran satisfacción a la vista del sufrimiento, la pena y la humillación humanos. Al principio, el hombre tan solo se preocupó por los pecados de comisión, pero más adelante le inquietaron también los pecados de omisión. Y en el entero sistema subsiguiente de sacrificios surgió de estas dos ideas. Este nuevo rito tenía que ver con la observancia de las ceremonias de propiación representadas por los sacrificios. El hombre primitivo creía que se debía hacer algo especial para ganar el favor de los dioses. Tan solo la civilización avanzada reconoce a un Dios uniformemente benevolente y de temperamento invariable. La apropiación era un seguro contra la mala suerte inmediata, más bien que una inversión en la felicidad futura. Y los ritos de evitación, exorcismo, coerción y propiación se combinan los unos con los otros. Primero, el tabú. La observancia del tabú fue el esfuerzo del hombre por evitar la mala suerte, por no ofender a los espíritus fantasmales mediante el acto de evitar algo. Los tabúes al principio no fueron religiosos, pero muy pronto adquirieron la sanción fantasmal o espiritual y cuando fueron reforzados de esta manera, se volvieron los promulgadores de la ley y los constructores de las instituciones. El tabú es la fuente de las normas ceremoniales y el antepasado del autocontrol primitivo. Fue la forma más primitiva de reglamentación social y por mucho tiempo la única. Todavía es un ente básico de la estructura social reglamentaria. El respeto que estas prohibiciones inspiraban a la mente del salvaje equivalía exactamente a su temor de los poderes que supuestamente les imponían. Los tabúes surgieron primero como consecuencia de experiencias azarosas de la mala suerte. Más adelante fueron propuestos por caciques y chamanes, hombres fetiches que, según se pensaba, estaban dirigidos por un espíritu fantasmal o aún por un dios. El temor a la retribución de los espíritus es tan intenso en la mente del hombre primitivo que a veces llega a morir de miedo por haber violado un tabú. Y este episodio dramático, a su vez, refuerza enormemente el poder del tabú en la mente de los sobrevivientes. Entre las prohibiciones más primitivas existieron las restricciones sobre la apropiación de las mujeres y otras posesiones. A medida que la religión empezó a tener un papel más importante en la evolución del tabú, el artículo puesto bajo prohibición empezó a ser considerado impuro y posteriormente profano. Los registros de los hebreos están llenos de menciones de cosas limpias e impuras, sagradas y profanas, pero sus creencias en este campo eran mucho menos engorrosas y difundidas que las de muchos otros pueblos. Los 7 mandamientos de Dalamatia y Edén, así como también las 10 obligaciones de los hebreos, eran tabúes evidentes, todos expresados de la misma forma negativa que la mayoría de las prohibiciones antiguas. Perdona, Pero estos... un momentico, yo creo que vale la pena que nosotros revisemos un poquito la cronología. Los primeros 7 mandamientos que se dan en Dalamatia es hace 500.000 años, ¿verdad?
cuando llega el príncipe planetario. Los segundos 7 mandamientos, que son muy parecidos, que se dan en el Edén, son hace 38.000 años, con la llegada de Adán. Acordémonos. Y las 10 obligaciones que hablan, que son los famosos 10 mandamientos, que realmente eran muchos más, pero finalmente terminan en el Éxodo 20, con los 10 mandamientos de los hebreos. Fíjense cómo llama la atención, dice que todos son expresados en forma negativa, es decir, la prohibición. Y una de las cosas que tenía Jesús, ¿sí?, cuando empezó a enseñar, era a enseñar en forma positiva. Él nunca prohibía, sino invitaba a hacer lo bueno. Entonces es una cosa que es importante que nosotros también tratemos de aprender eso, porque en la medida que nosotros prohibimos, estamos exaltando lo negativo, en lugar de enseñar a hacer lo bueno. ¿Ok? Puedes continuar. Pero estos códigos más nuevos tuvieron una influencia realmente emancipadora porque tomaron el lugar de miles de tabúes preexistentes. Además de esto, estos mandamientos más recientes prometían claramente algo como recompensa a la obediencia. Los primitivos tabúes de ciertas comidas se originaron en el fetichismo y el totetismo. El cerdo era sagrado para los fenicios, la vaca para los hindúes. El cerdo era tabú entre los egipcios y dicho tabú ha sido perpetuado por la fe hebrea y la islámica. Una variación del tabú de alimentos fue la creencia de que si una mujer embarazada imaginaba muy intensamente cierta comida, el hijo cuando naciese sería el eco de esa comida. Dichas vituallas serían tabú para el chico. Pronto, ciertos métodos de comer se volvieron tabú, originando así las convenciones antiguas y modernas de la mesa. Los sistemas de casta y los niveles sociales son vestigios residuales de prohibiciones antiguas. Los tabúes fueron altamente eficaces en torno a la sociedad organizada, pero también fueron muy engorrosos. El sistema de censura negativa no se limitó a mantener reglamentaciones útiles y constructivas, sino que también perpetuó tabúes obsoletos, desgastados e inútiles. Sin embargo, no existía una sociedad civilizada que pudiese criticar al hombre primitivo de no haber sido por estos tabúes difundidos y múltiples, y los tabúes no habrían persistido sino por las sanciones sostenedoras de la religión primitiva. Muchos de los factores esenciales en la evolución del hombre han sido altamente costosos, han costado un amplio tesoro en esfuerzo, sacrificio y autonegación, pero estos logros de autocontrol fueron los verdaderos peldaños sobre los que trepó el hombre la escala ascendente de la civilización. Gracias. Carlotica, puedes dejar de compartir. Y continúa entonces Rita. ¿Ya se ve? Ya va a salir. Ya. Bien. 2. El concepto del pecado. El temor del azar y el terror a la mala suerte llevó al hombre literalmente a inventar la religión primitiva como supuesto seguro contra estas calamidades. De la magia y los fantasmas, la religión evolucionó a través de los espíritus y fetiches a los tabúes. Toda tribu primitiva tenía su árbol de fruta prohibida, literalmente la manzana, pero figurativamente miles de ramas sobrecargadas de todo tipo de tabúes. Y el árbol prohibido siempre decía, no harás. A medida que evolucionaba la mente salvaje, hasta el punto en que pudo idear a los espíritus buenos y los malos, y cuando el tabú recibió la sanción solemne de la religión en evolución, estuvo lista la escena para la aparición del nuevo concepto del pecado. La idea del pecado se estableció universalmente en el mundo antes de que se hiciera su ingreso a la religión revelada. Tan solo el concepto del pecado fue el que permitió que la mente primitiva considerase lógica la muerte natural. El pecado era la transgresión
de un tabú y la muerte era el castigo del pecado. El pecado era ritual, no racional, una acción, no un pensamiento. Este concepto total del pecado fue fomentado por las tradiciones residuales de Dilmun en los días del pequeño paraíso en la tierra. La tradición de Adán y del jardín del Edén también prestó importancia a la ilusión de una era de oro pasada, en los albores de las razas. Y todo esto confirmó las ideas expresadas más adelante en la creación de que el hombre tenía origen en una creación especial, que había comenzado su carrera en la perfección y que la transgresión de los tabúes, pecado, le había hecho caer en la dolorosa situación más reciente. La violación habitual de los tabúes se volvió un vicio. La ley primitiva determinó que el vicio era un crimen. La religión le llamó pecado. Entre las tribus primitivas, la violación de un tabú era una combinación de crimen y pecado. Las calamidades de la comunidad se consideraban siempre castigo de un pecado tribal. Para los que creían que la prosperidad y la rectitud iban mano a mano, la aparente prosperidad de los malvados causó mucha preocupación, tanta que fue necesario inventar infiernos para el castigo de los que violaban los tabúes. El número de estos sitios de castigo futuro han variado de 1 a 5. La idea de confesión y perdón apareció primitivamente en la religión antigua. Los hombres pedían perdón en reuniones públicas por pecados que tenían la intención de cometer la semana siguiente. La confesión era puramente un rito de remisión. También la notificación pública de la corrupción, un ritual que consistía en gritar impuro, impuro. Luego seguían todos los esquemas rituales de la purificación. Todos los pueblos primitivos practicaban estas ceremonias sin sentido. Muchas costumbres que parecían medidas higiénicas de las tribus primitivas eran en gran parte ceremoniales. El 3 también. 3. El renunciamiento y la humillación. El renunciamiento surgió como paso siguiente en la evolución religiosa. El ayuno era práctica común. Pronto se tornó costumbre negarse muchas formas de placer físico, máxime los de naturaleza sexual. El rito del ayuno estaba profundamente arraigado en muchas religiones antiguas y ha sido heredado por prácticamente todos los sistemas teológicos modernos de pensamiento. Justo en el momento en que el hombre bárbaro se estaba recobrando de la práctica inútil de incendiar y enterrar la propiedad privada con los muertos, justo en el momento en que la estructura económica de las razas estaba empezando a tomar forma, apareció esta nueva doctrina religiosa del renunciamiento. Y decenas de miles de almas sinceras se dedicaron a cortejar la pobreza. La propiedad se consideró una desventaja espiritual. Estas ideas de los peligros espirituales inherentes a las posesiones materiales estaban sumamente difundidas en los tiempos de Filón y Pablo, e influyeron considerablemente sobre la filosofía europea desde entonces. La pobreza era tan solo una parte del rito de la mortificación de la carne que, desafortunadamente, quedó incorporado en los escritos y enseñanzas de muchas religiones, notablemente del cristianismo. La penitencia es la forma negativa de este rito, frecuentemente tonto, de renunciamiento.
Pero todo ello enseñó autocontrol al salvaje, y eso representó un avance valioso en la evolución social. La autonegación y el autocontrol fueron dos de los logros sociales más importantes de la religión evolucionaria primitiva. El autocontrol proporcionó al hombre una nueva filosofía de la vida. Le enseñó el arte de aumentar la fracción de la vida, disminuyendo el denominador de las demandas personales, en vez de intentar siempre aumentar el numerador de las gratificaciones egoístas. Estas antiguas ideas de autodisciplina comprendían azotamientos y todo tipo de tortura física. Los sacerdotes del culto a la madre eran especialmente activos en la enseñanza de la virtud del sufrimiento físico y daban el ejemplo sometiéndose a la castración. Los hebreos, los hindúes y los budistas eran devotos sinceros de esta doctrina de la humillación física. A través de todos los tiempos antiguos, el hombre intentó de esta manera ganar créditos adicionales en los libros de autonegación de sus dioses. Antiguamente era habitual, en casos de angustia emocional, hacer votos de autonegación y autotortura. Eventualmente, estos votos adoptaron la forma de contratos con los dioses, y en ese sentido, representaron un verdadero progreso evolucionario porque se suponía que los dioses harían algo definido como recompensa por la autotortura y mortificación de la carne. Los votos eran tanto negativos como positivos. Hoy en día es posible observar promesas de este tipo doloroso y extremo en ciertos grupos de la India. Eran tan solo natural que el culto del renunciamiento y la humillación llamara la atención a la gratificación sexual. El culto de la continencia se originó como rito entre los soldados antes de emprender batalla. En épocas posteriores se tornó en la práctica de los santos. Este culto toleraba el matrimonio tan solo como un mal menor que la fornicación. Muchas de las grandes religiones mundiales han sido influidas adversamente por este culto antiguo, pero ninguna tanto como el cristianismo. El apóstol Pablo era devoto a este culto y sus opiniones personales se reflejan en las enseñanzas que introdujo en la teología cristiana. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Digo, pues, a los solteros y las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo bien sabía que estas enseñanzas no eran parte del Evangelio de Jesús, cosa que queda demostrada en su declaración. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pero este culto condujo a Pablo a despreciar a las mujeres. Es una pena que todas sus opiniones personales hayan influido tan prolongadamente sobre las enseñanzas de una gran religión mundial. Si se hubieran tomado literalmente y obedecido universalmente los consejos de este maestro y fabricante de tiendas, la raza humana habría llegado a un fin repentino e ignominioso. Además, la participación de una religión en el antiguo culto de la continencia conduce directamente a la guerra contra el matrimonio y el hogar. La verdadera piedra angular de la sociedad
sociedad y la institución básica del progreso humano. No es de sorprender que todas estas creencias fomentaran la formación de sacerdocios célibes en muchas religiones de muchos pueblos. Algún día el hombre debería aprender a gozar de la libertad sin licencia, de la alimentación sin glotonería y del placer sin libertinaje. El autocontrol es una mejor política humana para reglamentar la conducta que la autonegación extrema. Tampoco enseñó Jesús jamás estas opiniones irrazonables a sus seguidores. Gracias. Mil gracias, Rita. Puedes dejar de compartir y continúa, Ángela. Miren ustedes la importancia y la distorsión que generó Pablo con su invento. De él, ¿sí? El daño que le hizo, parte del problema tan grave que tiene la Iglesia Católica con el homosexualismo y con todas las barbaridades que hay en los curas es ese, ¿sí? Que empezó a arraigarse unas tradiciones y unas cosas que nunca fueron enseñadas en la doctrina cristiana, ¿sí? Y que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, continúa entonces, Ángela. Buenas noches, Jaime, Florcita y todos. Todavía cansado de saludar. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches a los que acaban de llegar. Ya llegar, menos mal. Miriam Flores también llegó hace ratito. Ok, ya están viendo mi... Sí, señora. Sí. Ya puedes darle. Ya, aquí los orígenes del sacrificio. El sacrificio como parte de las devociones religiosas, como muchos otros ritos de adoración, no tuvo un solo y sencillo origen. La tendencia de inclinarse ante el poder y postrarse en adoración en presencia del ministerio está anticipada en el servilismo del perro frente a su amo. Hay un solo paso entre el impulso a la adoración y el acto del sacrificio. El hombre primitivo media el valor de su sacrificio por el dolor que sufría. Cuando la idea de sacrificio se unió primeramente a la ceremonia religiosa, no se contemplaba ninguna ofrenda que no produjera dolor. Los primeros sacrificios eran actos, tales como arrancarse los cabellos, cortarse la piel, mutilaciones, extracciones de dientes y cortarse los dedos. A medida que avanzó la civilización, estos conceptos crudos de sacrificio fueron elevados al nivel de ritos de autoabnegación, ascetismo, ayuno, privaciones y la doctrina cristiana más reciente de santificación mediante el sufrimiento, la pena y la mortificación de la carne. Pronto en la evolución de la religión existieron dos conceptos del sacrificio. La idea del sacrificio obsequio, con la connotación de una actitud de acción de gracias, y el sacrificio deuda, incorporaba la idea de redención. Más adelante se desarrolló la idea de sustitución. El hombre aún más adelante concibió que su sacrificio, de cualquier naturaleza que fuese, podía funcionar como mensajero ante los dioses. Podía ser un dulce aroma para el olfato de la deidad. Esto introdujo el incienso y otros rasgos estéticos de los ritos de sacrificio que evolucionaron en festivales de sacrificio, volviéndose finalmente cada vez más elaborados y adornados. A medida que evolucionó la religión, los ritos sacrificatorios de conciliación y propiación reemplazaron los métodos más antiguos de evitación, aplacamiento y exorcismo. La idea primitiva del sacrificio fue la de un gravamen de neutralidad recaudado por los espíritus ancestrales. Solo más tarde se desarrolló la idea de la expiación. A medida que el hombre fue alejándose de la idea del origen evolucionario de la raza, a medida que las tradiciones de los días del príncipe planetario y de la estancia de Adán se filtraron a través del tiempo, el concepto del pecado y el concepto original
se difundió de manera que el sacrificio por los pecados accidentales y personales evolucionó en la doctrina del sacrificio para expiación del pecado racial. La expiación del sacrificio constituyó un dispositivo de seguro general hasta que llegaba a proteger contra el resentimiento y los celos de un Dios desconocido. Rodeado por tantos espíritus sensibles y dioses codiciosos, el hombre primitivo se enfrentaba con tales huestes de deidades acreedoras que se requerían todos los sacerdotes, ritos y sacrificios de toda una vida para liquidar la deuda espiritual. La doctrina del pecado original o la culpa racial hacia que cada persona comenzara su vida ya debiéndoles cuantiosamente los poderes espirituales. Los obsequios y los sobornos son dados a los hombres, pero cuando se los ofrece a los dioses, se los describe como dedicación, cosa sagrada, o se los llama sacrificios. El renunciamiento era la forma negativa de la apropiación. El sacrificio se volvió de la apropiación, perdón. Propiciación. Propiciación, sí. El sacrificio se volvió una forma positiva. El acto de propiciación incluía alabanzas, glorificación, adulación y aún entretenimiento. Los residuos de estas prácticas positivas del viejo culto de propiciación constituyen las formas modernas de la adoración divina. Las formas modernas de adoración son simplemente la ritualización de estas antiguas técnicas de sacrificio para propiciación positiva. El sacrificio de animales significaba mucho más para el hombre primitivo de lo que podría significar para las razas modernas. Estos bárbaros consideraban a los animales como parientes verdaderos y cercanos. A medida que pasaba el tiempo, el hombre se tornó más astuto en sus sacrificios y ya no ofrecía sus animales de trabajo. Al principio sacrificaba lo mejor de todo, incluyendo a sus animales domésticos. No fue jactancia vacía de cierto gobernante egipcio quien dijo que había sacrificado 113.443 esclavos. 113.433. 433 esclavos, 493.386 cabezas de ganado, 88 barcos, 2.756 imágenes de oro, 330.702 jarras de miel y aceite, 22.228.380 jarras de vino, 680.714 gansos, 6.744.428 panes, 5.740.352 sacos de monedas. Para poder hacer esto, con seguridad recaudó onerosos impuestos de sus fatigados sujetos. La pura necesidad finalmente llevó a estos semisalvajes a que comiesen la parte material de sus sacrificios, habiendo disfrutado los dioses del alma de ellos. Y esta costumbre encontró su justificación en la pretensión del antiguo banquete sagrado, un servicio de comunión según el uso moderno. Increíble todo esto. Bueno, gracias. Gracias, Ángela. Puedes dejar de compartir y continúa, Pepe. Ok, ¿ya lo ven? Ya está saliendo, ya. Las repercusiones sociales de la oración. ¿En dónde está? Está en el documento 91. Vas un poquito más adelantado. Nosotros vamos en el 89. Estamos en la página 948. Okay. Los sacrificios y el canibalismo. Disculpen. Ahí sí, tranquilo. Las ideas modernas sobre el canibalismo primitivo son totalmente erróneas. Este era parte de las costumbres de la sociedad primitiva. Aunque el canibalismo resulta tradicionalmente horripilante para la civilización moderna,
Formaba parte de la estructura social y religiosa de la sociedad primitiva. Los intereses del grupo dictaminaban la práctica del canibalismo. Surgió por el apremio de la necesidad y persistió por la esclavitud de la superstición y la ignorancia. Era una costumbre social, económica, religiosa y militar. El hombre primitivo era un caníbal, disfrutaba de la carne humana y por lo tanto la brindaba como ofrenda alimenticia a los espíritus y a sus dioses primitivos. Puesto que los espíritus fantasmales tan solo eran hombres modificados y puesto que el alimento era la primera necesidad del hombre, se suponía que sería del mismo modo la primera necesidad del espíritu. El canibalismo fue en cierta época casi universal entre las razas en evolución. Los Sanjik eran todos caníbales, pero originalmente los andonitas no lo eran, ni lo fueron los noditas ni los adamitas. Tampoco lo fueron los anditas hasta no mezclarse considerablemente con las razas evolucionarias. El apetito por la carne humana crece. Habiendo comenzado por hambre, amistad, venganza o rito religioso, el comer carne humana pasa a ser canibalismo habitual. El comer carne humana surgió de la escasez de alimentos, aunque esto pocas veces fue la razón fundamental. Los esquimales y los andonitas primitivos, sin embargo, fueron pocas veces caníbales, excepto en tiempos de escasez. El hombre rojo, especialmente en América Central, era caníbal. En cierta época fue práctica general que las madres primitivas mataran y se comieran a sus propios hijos para recobrar la energía perdida en el parto. Y en Queensland, el hijo primogénito todavía se mata y devora frecuentemente. En tiempos recientes, el canibalismo ha sido adoptado deliberadamente por muchas tribus africanas como medida de guerra, con el objeto de terrorizar a sus vecinos. Cierto canibalismo se derivó de la degeneración de cepas anteriormente superiores, pero prevaleció sobre todo entre las razas evolucionarias. El comer carne humana se produjo en una época en que los hombres experimentaban emociones intensas y amargas respecto de sus enemigos. Comer carne humana se volvió parte de una ceremonia solemne de venganza. Se creía que de esta manera se podía destruir el fantasma del enemigo o fusionarlo con el que lo comía. Antiguamente existía la creencia difundida de que los magos obtenían sus poderes comiendo carne humana. Ciertos grupos de comedores de carne humana consumían tan solo a los de sus propias tribus, una especie de interrelación pseudo-espiritual que teóricamente acentuaba la solidaridad tribal. Pero también se comían a los enemigos para vengarse, con la idea de apropiarse de sus fuerzas. Se consideraba un honor para el alma de un amigo o de un semejante de la tribu que su cuerpo fuera comido, mientras no se consideraba más castigo justo el que su enemigo fuera devorado. La mente salvaje no pretendía ser particularmente constante. Entre algunas tribus, los padres ancianos buscaban que sus hijos se los comiesen. Entre otros, era costumbre no comer a los parientes cercanos. Sus cuerpos se vendían o intercambiaban por los extraños. Hubo un comercio considerable de mujeres y niños que se hacían engordar para su matanza. Cuando ni la enfermedad ni la guerra controlaban el crecimiento de la población, el exceso se comía sin ceremonia. El canibalismo ha desaparecido paulatinamente debido a las siguientes influencias. 1. A veces se tornaba una ceremonia comunal el sumir la responsabilidad colectiva por decretar la pena de muerte a un semejante de la misma tribu. La culpa de la sangre derramada deja de ser un crimen cuando todos participan, cuando es una acción de la sociedad. Las últimas manifestaciones del canibalismo en Asia consistieron en comerse a los criminales ajusticiados. 2. Muy pronto se volvió un rito religioso, pero el aumento del temor a los fantasmas no siempre operó para reducir el comer carne humana. 3. Finalmente progresó hasta el punto en que tan solo se comían ciertas partes u órganos del cuerpo. Aquellas partes que según se suponía contenían el alma o porciones del espíritu. El beber la sangre se volvió práctica común y existía la costumbre de mezclar las porciones comestibles del cuerpo con remedios. 4. Fue limitado a los hombres.
se les prohibió a las mujeres comer carne humana. 5. Luego se limitó a los caciques, sacerdotes y chamanes. 6. Finalmente se tornó tabú entre las tribus superiores. Este tabú de comer carne humana se originó en Dalmacia y lentamente se difundió por todo el mundo. Los nudistas estaban a favor de la cremación como medio para combatir el canibalismo, puesto que en cierta época fue práctica común desenterrar los cuerpos enterrados para comerlos. 7. El sacrificio humano impartió el golpe fatal al canibalismo, puesto que la carne humana se había tornado alimento reservado para los hombres superiores. Los caciques finalmente se le reservó para los espíritus aún más superiores. Así, los sacrificios humanos pusieron fin eficazmente al canibalismo, excepto entre las tribus más superiores. Cuando el sacrificio humano se estableció plenamente, el comer carne humana se volvió tabú. Se la reservaba tan solo para alimentar a los dioses. El hombre podía comer solamente una pequeña cantidad ceremonial y sacramental. Finalmente se generalizó el uso de sustitutos animales para propósitos de sacrificio, y aún entre las tribus más atrasadas el comer perros redujo considerablemente el consumo de carne humana. El perro fue el primer animal doméstico considerado con gran estima tanto como tal como para alimento. Mil gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa Laurita. Sí, estoy bien ahí, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Las Laurita, pero es modificaciones del sacrificio Laurita, humano. es el 6, el 6. Perdón. La evolución, se me fue más. La evolución del sacrificio humano. El sacrificio humano fue un resultado indirecto del canibalismo, a la vez que también su curación. La idea de proveer escoltas espirituales al mundo espiritual llevó también a la disminución de la práctica de comer carne humana, porque no fue nunca costumbre comerse estos sacrificios a causa de muerte. Ninguna raza ha estado enteramente libre de la práctica del sacrificio humano en alguna forma y en algún momento de su historia, aunque los andonitas, noditas y adanitas fueron los que menos practicaron, ha sido virtualmente universal. Persistió en las costumbres religiosas de los chinos, hindúes, egipcios, hebreos, mesopotamios, griegos, romanos y muchos otros pueblos, y aún persiste hasta tiempos recientes entre las tribus retrógradas de África y Australia. Los indios americanos más recientes tuvieron una civilización surgida del canibalismo y por consiguiente repleta de sacrificio humano, máxime en América, los primeros en abandonar los sacrificios humanos en ocasiones comunes, sustituyéndolos por animales, alrededor de arcilla para que tomaran el lugar de los sacrificios humanos. Pero fue menos de 2000 años atrás cuando estos sacrificios desaparecieron del norte de Europa. Entre algunas tribus atrasadas, el sacrificio humano aún existe hoy día en forma de acción voluntaria, un tipo de suicidio religioso o ritualístico. Cierta vez un chamán ordenó el sacrificio de un anciano. Negaron obedecer. Entonces el anciano mismo hizo que su propio hijo lo matara. Los antiguos realmente creían en esta costumbre. No existe una crónica más trágica y patética que ilustre las contiendas dolorosas entre las antiguas costumbres religiosas honradas por el tiempo y las demandas contrarias de la civilización en avance que la narrativa hebrea de Jefté y su única hija. Tal como era costumbre, este hombre intencionado había hecho un voto tonto. Había negociado con el dios de las batallas, acordando. Este precio consistía en
sacrificar al primero que saliese de su casa para recibirlo cuando volviese él al hogar. Jefté pensó que uno de sus esclavos de confianza se le acercaría para recibirlo, pero resultó que su única hija salió para saludarle. Así pues, aún en esa fecha reciente y en un pueblo supuestamente civilizado, esta bella doncella, después de 2 meses de gracia para llorar su destino, fue efectivamente ofrecida como sacrificio humano por su padre y con la aprobación de sus semejantes de la tribu. Todo esto se afectó a pesar de las críticas reglamentaciones de Moisés contra los sacrificios humanos. Pero los hombres y las mujeres están adictos a hacer votos tontos e innecesarios, y los hombres antiguos consideraban altamente sagradas tales promesas. En tiempos antiguos, cuando se comenzaba a construir un edificio de importancia, era costumbre asesinar a un ser humano como sacrificio para los cimientos. Este proveía un espíritu fantasmal para proteger y vigilar la estructura. Cuando los chinos fundían una campana, la costumbre decretaba el sacrificio de por lo menos una doncella para el propósito de mejorar el tono de la campana. La muchacha era arrojada viva al metal fundido. ¡Ay, qué terrible! Por mucho tiempo existió la práctica entre muchos grupos de incorporar esclavos vivos en las murallas importantes. En tiempos más recientes, las tribus del norte de Europa sustituyeron esto por la sepultación de la sombra de alguien que pasaba, dejándose así de cementar seres vivos en los muros de los nuevos edificios. Los chinos sepultaban en las murallas a los albañiles que murieron al construirlas. Un reyesuelo de Palestina, al construir los muros de Jericó, echó el cimiento sobre Abiram, su primogénito, y puso las puertas sobre su hijo menor, Zebú. En tiempos tan recientes, este padre no solamente sacrificó vivos a 2 de sus hijos en los huecos de los cimientos de las puertas de la ciudad, sino que su acción fue considerada conforme a la palabra del Señor. Moisés había prohibido estos sacrificios asociados con los cimientos, pero poco tiempo después de su muerte, los israelíes volvieron a practicar estos ritos. La ceremonia del siglo XX, que consiste en depositar telas y prendas en la piedra angular de un nuevo edificio, es reminiscente de estos primitivos sacrificios cimientales. Por mucho tiempo fue costumbre de muchos pueblos dedicar los primeros frutos a los espíritus. Y estas observancias, que ahora son más o menos simbólicas, son residuos de ceremonias más antiguas que comprendían el sacrificio humano. La idea de ofrecer al hijo primogénito como sacrificio estaba difundida entre los antiguos, especialmente entre los fenicios, que fueron los últimos en abandonar esa práctica. Se solía decir en el momento del sacrificio, una vida por una vida. Ahora vosotros decís, junto a la muerte, polvo al polvo. El espectáculo de Abraham obligado a sacrificar a su hijo Isaac, aunque resulte espantoso para la susceptibilidad civilizada, no era una idea nueva ni extraña para los hombres de aquellos días. Había sido práctica común durante mucho tiempo que un padre sacrificara a su primogénito en una situación crítica. Muchas gentes tienen tradiciones análogas a esta historia, porque antiguamente existía la creencia profunda y generalizada de la necesidad de ofrecer un sacrificio humano cada vez que ocurría algo extraordinario o fuera de común. Listo. Ok, mil gracias. Entonces, continúa doña Flor. Ok. Sí, jefe. ¿Me ven ahí? Y ahí se ve, ok. Ok, 7. Las modificaciones del sacrificio humano. Moisés intentó poner fin a los sacrificios humanos, inaugurando como sustituto el sistema de rescate. Estableció un programa sistemático que permitía a su pueblo escapar las peores consecuencias de sus votos imprudentes y tontos. Mediante este sistema, era posible rescatar las tierras, las propiedades y los hijos, pagando a los sacerdotes tarifas establecidas. Pronto, los grupos que ya no sacrificaban a sus primogénitos se encontraron en situación ventajosa respecto a sus vecinos menos adelantados que seguían practicando estos actos atroces. Muchas tribus atrasadas de este tipo no solo se debilitaban por la pérdida de los hijos, sino que a menudo se quebraba la cadena de sucesión del liderazgo.
Una consecuencia del paso de la costumbre de sacrificar a los hijos fue la costumbre de untar el quicial de la puerta con sangre para proteger a los primogénitos. Esto frecuentemente se hacía relacionado con uno de los festivales sagrados del año, y esta ceremonia antiguamente existía prácticamente en todo el mundo, desde México hasta Egipto. Aun cuando cesó en la mayoría de los grupos la matanza ritual de niños, existía la costumbre de abandonar a un infante en el bosque o en una pequeña barca a la deriva. Si el niño sobrevivía, se interpretaba que los dioses habían intervenido para preservarlo, tal como ocurrió en las tradiciones de Sargón, Moisés, Ciro y Rómulo. Luego sobrevino la práctica de dedicar al primogénito, considerándoselo sagrado o sacrificatorio. Tal hijo primogénito era destinado al exilio después de crecer, en vez de ser sacrificado. Así se originó la colonización. Los romanos se acogieron a esta costumbre en su esquema de colonización. Muchas de las peculiares asociaciones de libertinaje sexual combinado con la adoración primitiva tuvieron su origen en el sacrificio humano. Antiguamente, la mujer que se topaba con cazadores de cabezas podía salvar su vida otorgando sus favores sexuales. Más adelante, una doncella destinada a ser sacrificada a los dioses podía salvar su vida dedicando su cuerpo por vida al servicio sexual sagrado del templo. Así ganaría el dinero para el rescate. Los antiguos consideraban acción noble mantener relaciones sexuales con una mujer que así intentaba rescatar su vida. La relación con estas doncellas sagradas se consideraba una ceremonia religiosa y a la vez ofrecía este rito una excusa aceptable para la gratificación sexual común. Se trataba de una forma sutil de autoengaño que tanto las doncellas como sus parejas disfrutaban de practicar entre sí. Las costumbres establecidas siempre están más retrógradas respecto del avance evolucionario de la civilización, sancionando así prácticas sexuales más primitivas y más salvajes entre las razas evolutivas. La prostitución en el templo finalmente se difundió por toda Europa del Sur y Asia. El dinero ganado por las prostitutas del templo se consideraba sagrado entre todos los pueblos, elevada ofrenda para los dioses. Las mujeres de más alto nivel atestaban los mercados sexuales del templo, dedicando sus ganancias a todo tipo de servicio sagrado y de obra de bien público. Muchas de las mujeres de las clases más elevadas ganaban su dote mediante el comercio sexual temporal en el templo, y la mayoría de los hombres preferían casarse con ellas. Número 8. La rendición y los pactos. La redención. Redención y los pactos. La redención sacrificatoria y la prostitución en el templo eran en realidad modificaciones del sacrificio humano. Luego sobrevino el pretendido sacrificio de las hijas. Esta ceremonia consistía en una sangría acompañada de la dedicación a la virginidad vitalicia y fue una reacción moral a la anterior prostitución en el templo. En tiempos más recientes, las vírgenes se dedicaron al servicio de atender los fuegos sagrados en el templo. Los hombres finalmente concibieron la idea de que la ofrenda de una parte del cuerpo podía reemplazar al sacrificio humano completo practicado antiguamente. La mutilación física también se consideraba un sustituto aceptable. Se sacrificaba el cabello, las uñas, la sangre y aún los dedos de las manos y de los pies. El rito antiguamente casi universal de la circuncisión fue una consecuencia del culto del sacrificio parcial. Fue de índole puramente sacrificatorio. Nunca se pensó que este rito tuviera un fin sanitario. Se practicaba la circuncisión en los hombres. En las mujeres se abrían orificios en el lóbulo de las orejas. Más adelante se volvió costumbre atar los dedos en vez de cortarlos. El afeitarse la cabeza y el cortarse el pelo fueron de la misma manera formas de devoción religiosa. El hacer eunucos fue al principio una modificación de la idea del sacrificio humano. En África aún se practica agujerear la nariz y los labios, y el tatuaje es una evolución artística de la previa cicatrización burda del cuerpo. La costumbre del sacrificio finalmente se asoció, como resultado de las enseñanzas en avance, con la idea del pacto. Finalmente,
los dioses se concebían como que celebraban verdaderos acuerdos con el hombre. Este fue un paso importante en la estabilización de la religión. La ley, el pacto, tomó el lugar de la suerte, el temor y la superstición. El hombre no pudo ni siquiera imaginar la celebración de contratos con la deidad hasta que su concepto de Dios hubo avanzado al nivel en que se visualizaban los controladores del universo confiables. La primitiva idea humana de Dios era tan antropomórfica que el hombre no podía concebir una deidad confiable hasta que él mismo no se volviese confiable, moral y ético. Pero finalmente llegó la idea de hacer un pacto con los dioses. El hombre evolucionario finalmente adquirió tal dignidad moral como para atreverse a negociar con sus dioses. De este modo, la idea de ofrecer sacrificios dio gradualmente origen al juego de la negociación filosófica del hombre con Dios. Todo esto presentó un nuevo dispositivo para asegurarse contra la mala suerte o, más bien, una técnica perfeccionada para adquirir en forma más definida la prosperidad. No concibáis la idea errónea de que estos sacrificios primitivos fueran un don gratis de los dioses, una ofrenda espontánea de gratitud o de acción de gracias. No eran expresiones de verdadera adoración. Las formas primitivas de oración no fueron más ni menos que negociaciones con los espíritus, regateos con los dioses. Era un tipo de trocamiento en el cual la súplica y la persuasión fueron sustituidos por algo más tangible y costoso. El desarrollo del comercio entre las razas había inculcado el espíritu comercial y había desarrollado la astucia del trueque. Ahora pues, estos rasgos comenzaron a aparecer en los métodos de adoración del hombre. Así como algunos hombres eran mejores comerciantes que otros, del mismo modo, algunos rezaban mejor que otros. El rezo de un hombre justo era altamente apreciado. El hombre justo era aquel que había pagado todas sus cuentas a los espíritus, habiendo descargado toda obligación ritual en los dioses. La oración primitiva no fue adoración, era una petición negociadora de salud, riqueza y vida. Y en muchos aspectos las oraciones no han cambiado mucho con el paso de las edades. Aún se leen en los libros, se recitan formalmente y se las escribe para colocarlas sobre las ruedas o para colgarlas en los árboles, allí donde el soplo de los vientos le ahorra al hombre el trabajo de usar su propio aliento. Ok, gracias. Dejo de compartir. A ver. A ver, María. Te lo rento para que juntemos para Cancún. Me va a tocar. No, si tú eres el maestro de compartir, ¿qué va? Pero qué interesante cómo hemos ido cambiando. Bueno, noveno, los sacrificios y los sacramentos. El sacrificio humano a lo largo de la evolución de los ritos de Urantia ha avanzado desde sus manifestaciones sangrientas que consistían en comer carne humana hasta llegar a niveles más elevados y simbólicos. Los primitivos ritos de sacrificio dieron origen a las ceremonias más recientes del sacramento. Con el pasar del tiempo, únicamente el sacerdote comía parte del sacrificio canibalístico o bebía una gota de sangre humana. Luego los demás compartían el sustituto animal. Estas ideas primitivas de rescate, redención y pactos evolucionaron a los servicios sacramentales de épocas más recientes. Toda esta evolución ceremonial ha ejercido una enorme influencia socializadora. En conexión con el culto de la Madre de Dios en México y en otros lugares, finalmente se utilizó el sacramento, un sacramento de pan y vino en lugar de la carne y la sangre de los sacrificios humanos más antiguos. Los hebreos practicaron por mucho tiempo este rito como parte de sus ceremonias de Pascua y este fue el ceremonial que más tarde dio origen a la versión cristiana del sacramento. En todas las cosas, acuérdense que uno de los mitos de la Iglesia Católica es la famosa transubstanciación, ¿no? Que el pan, que el agua y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Es uno de los famosos dogmas que son indiscutibles. Bueno, las antiguas fraternidades sociales estaban basadas en el rito de beber sangre.
la primitiva fraternidad judía, era un sacrificio de sangre. Pablo comenzó a construir un nuevo culto cristiano basado en la sangre del pacto eterno, aunque tal vez complicara innecesariamente al cristianismo con enseñanzas de sangre y sacrificio, puso fin de una vez por todas a las doctrinas de redención mediante sacrificios humanos o animales. Sus compromisos teológicos indican que aún la revelación debe someterse al control gradual de la evolución. Según Pablo, Cristo fue el último sacrificio humano y el que colmó la medida, el juez divino, ya está plena y eternamente satisfecho. Así, pues, después de largas edades, el culto del sacrificio ha evolucionado en el culto del sacramento. De esta manera, los sacramentos de las religiones modernas son los legítimos sucesores de aquellas horrorosas ceremonias primitivas del sacrificio humano y de los aún más primitivos ritos canibalísticos. Muchos aún dependen de la sangre para la salvación, pero por lo menos esta se ha vuelto figurativa, simbólica y mística. 10. La remisión del pecado. El hombre de la antigüedad tan solo llegaba a tener conciencia del favor de Dios a través del sacrificio. El hombre moderno debe desarrollar nuevas técnicas para alcanzar la autoconciencia de la salvación. La conciencia del pecado persiste en la mente mortal, pero los esquemas de pensamiento relativos a la salvación del pecado se han dejado atrás y se han vuelto anticuados. Aunque persiste la realidad de la necesidad espiritual, el progreso intelectual ha destruido las maneras antiguas de asegurar la paz y el consuelo de la mente y el alma. El pecado ha de redefinirse como de lealtad deliberada a la deidad. Existen grados de lealtad: la lealtad parcial de la indecisión, la lealtad ambivalente del conflicto, la lealtad moribunda de la indiferencia y la muerte de la lealtad manifiesta por la devoción a ideales impíos. El sentimiento de culpa es la conciencia de la violación de costumbres normativas. No es necesariamente pecado. No hay pecado auténtico a menos que haya lealtad consciente a la deidad. La posibilidad de reconocer el sentimiento de culpa es marca de la distinción trascendente de la humanidad. No señala al hombre como malvado, sino más bien le separa como criatura potencialmente capaz de grandeza y de gloria cada vez más elevada. Ese sentimiento de faltar de mérito es el estímulo inicial que debería conducir rápida y seguramente a aquellas conquistas de la fe que trasladan la mente mortal a los soberbios niveles de la nobleza moral con penetración cósmica y vida espiritual. Así cambian todos los significados de la existencia humana, de lo temporal a lo eterno, y todos los valores se elevan de lo humano a lo divino. La confesión del pecado es el repudio viril de la deslealtad, pero no mitiga de ninguna manera las consecuencias espaciotemporales de dicha deslealtad. Pero la confesión, el reconocimiento sincero de la naturaleza del pecado, es esencial para el crecimiento religioso y el progreso espiritual. Cuando la deidad perdona los pecados, se produce la renovación de las relaciones leales, después de tener el hombre conciencia durante cierto tiempo de la interrupción de dichas relaciones como consecuencia de una rebelión consciente. No es necesario buscar el perdón, sino tan solo recibirlo en forma de conciencia del restablecimiento de relaciones leales entre la criatura y su creador. Y todos los hijos leales de Dios son felices, aman el servicio y progresan constantemente en la ascensión al paraíso, presentado por una brillante estrella vespertina de Nevadón. Miren ustedes que aquí nos habla dos cositas que son interesantes, ¿no? Y es realmente uno es el que se aleja de Dios, no Dios de uno, ¿sí? Uno es un hijo rebelde, como siempre he insistido yo, y pataletoso, que como sabe que se está portando mal, como que le voltea la espalda a nuestro Padre, que es un Dios de amor, y simplemente cuando uno decide portarse bien de nuevo, pues empezamos a recibir lo que nosotros llamamos el perdón. La verdad es que el Padre sabía lo que íbamos a hacer y nos perdona desde el principio. Tengo una pregunta de Fanny Juliana, otra vez sobre el tema de del canibalismo y la raza sanguínea. Entonces vamos a ir al punto 6. Vamos a repasar lo que acabamos de leer, porque parece que no paró bolas. Dice, el sacrificio humano fue un resultado indirecto del canibalismo, a la vez que también su curación. La idea de proveer escoltas espirituales al mundo espiritual llevó también a la disminución de la práctica de comer carne humana, porque no fue nunca costumbre comerse estos sacrificios a causa de muerte. Ninguna raza ha estado enteramente libre de la práctica del sacrificio humano, en alguna forma y en algún momento de su historia, aunque los andonitas, noditas, adanitas fueron los que menos practicaron el canibalismo. Ojo, los que menos. El sacrificio humano ha sido virtualmente universal,
persistió en las costumbres religiosas de los chinos, hindúes, egipcios, hebreos, mesopotamios, griegos, romanos y muchos otros pueblos. Aún persiste hasta tiempos recientes entre las tribus retrógradas de África y Australia. Los indios americanos más recientes tuvieron una civilización surgida del canibalismo y por consiguiente repleta de sacrificio humano, máxime en América Central y del Sur. Los caldeos fueron entre los primeros en abandonar los sacrificios humanos, en ocasiones comunes, sustituyéndolos por animales. ¿Dónde quedaba Caldea? No todos al tiempo. Caldea y Asiria en la Mesopotamia. Correcto. Caldea quedaba en la Mesopotamia y llegó a extenderse por lo que era Babilonia hasta Siria, ¿sí? Y más o menos los caldeos se datan más o menos hasta 1000 años antes de Jesucristo. O sea, quiere decir que seguimos, fíjate que era la zona de los noditas, la zona donde estuvo el segundo Edén, ¿sí? Y era una herencia nodita total. Y ahí comienzan a dejar, pero aún los practicaban. Ahora, recordemos cuando nos habla de las tribus Angik. ¿Por qué nos habla de las tribus Angik? Recordemos que las tribus aparecen en todos los planetas, ¿verdad? Lo que pasa es que en los planetas normales no aparecen en un solo, digamos, una sola cochada como pasó aquí, que en una sola familia evolucionaron las 6 razas. Normalmente aparecen las primarias y después las secundarias, y el propósito de esas razas Angik es hacer una hibridación, o sea, elevar las razas, ¿sí? Ir ayudando en esa evolución física del hombre. Entonces, ¿por qué eran caníbales? Simplemente por costumbre, y es interesante porque fíjense que los andonitas, o sea, los originales de aquí, nuestros indios, nuestros indígenas del planeta, que eran los descendientes de Antón y Fonta, no eran. Pero después los otros sí eran. ¿Por qué? Por la mezcla racial, seguramente esa mezcla también elevó la agresividad y ciertas costumbres y tradiciones, pero lo único cierto es que todo eso forma parte de la evolución. Entonces, no sé si te quede claro la razón por la cual se practicaba el sacrificio humano. Pero el sacrificio humano fue parte, digamos, de la cultura evolutiva de los planetas, ¿no? Y específicamente aquí Urantia. Entonces, sí. Ok, sí, Jaime, gracias. Bueno, ok. Mis queridos amigos, mil gracias por su tiempo. Hoy nos sobró un poquito. Es bueno para que no todas las veces sea tan largo. La próxima semana también seguimos con nuestros lecciones. Van a ser muy interesantes. La de hoy es casi que un chiste, ¿no? Cuando uno lee las tradiciones de la cantidad. Ahora vamos a ver el chamanismo, los curanderos y los sacerdotes. La próxima vez, que es el documento 90, vamos a ver también un poco de esas tradiciones y después ya casi vamos a empezar a entrar a unos temas donde vamos a empezar a cambiar el ritmo de nuevo. Entonces, les pido el favor que preparen sus clases, porque indiscutiblemente que en la medida en que nosotros lleguemos preparados, pues las clases van a ser mucho más interesantes. ¿Ok? Entonces, queda de nuevo, tentativamente, lo que anunciamos al comenzar la clase, para el 8 de abril, que es un sábado a las 6 de la tarde, para las personas que estén interesadas en los cursos, vamos a hacer la reunión, perdón, en los cursos no, en los grupos, vamos a hacer la reunión en la cual vamos a compartir un poquito las experiencias de las personas que tienen grupos. Queremos que asista Miami, queremos que asista Perú, queremos que asista Osvaldo con su grupo presencial, queremos que asistan Pepe y Ketty que están haciendo, José creo que también andaba con la inquietud, Marcelino va a dar soporte para Guatemala, nuestro amigo René para el grupo de Venezuela. Entonces va a ser una experiencia interesante para que los que estén interesados nos acompañen ese día. Quisimos hacerlo otro día para no mezclar una cosa con otra. ¿Okay? Mil gracias por su tiempo y los dejamos descansar. Que pasen. Chao, chao. Buenas tardes a todos.